arrancamos con Contextos Podcast, un espacio digital de Sociedad Bíblica de Guatemala para poder estudiar más del texto bíblico, las Sagradas Escrituras, en su contexto, en nuestro contexto y como dirían por ahí, para no tener pretexto. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Hemos estado hablando del poder de la palabra de Dios. Previamente hablamos del poder de la palabra de Dios hablada, del Dios creador, dueño de todo, Rey de reyes y Señor de señores, dueño de todo el universo, hizo todo de la nada de una forma maravillosa y como solo Él lo puede hacer. Y asimismo hoy vamos a seguir hablando del poder de su palabra, pero que ahora la disfrutamos en otros medios, que es también a través de lo escrito y también lo vimos con Jesús. Pero no estoy sola para poder platicar de este tema, estoy bien acompañada de mi compañero Mario. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Lisbeth? Buen día, buenas noches. Depende de la hora que nos estén viendo. Sí, dependiendo a las personas que nos están viendo, pues qué gusto poder saludarles, un privilegio estar aquí este día. Gracias, Mario, gracias por aceptar la invitación y creo que también el reto, pero gracias por compartir de lo que al final el Señor ha hecho en ti, con Claro. Sociedad Bíblica, con muchos que nos están viendo y escuchando. Para mí ya eres alguien muy conocido, alguien querido también en Sociedad Bíblica, pero para los que nos ven y escuchan, tal vez no tanto. Cuéntales un poquito quién es Mario. Muy bien, bueno, pues primero privilegiado en poder compartir aquí con Liz. Soy Mario Shuruk, trabajo para la Sociedad Bíblica de Guatemala desde hace varios años atrás. Iniciamos con el proyecto de la Biblia en audio, que lo conocemos como la FN por el oír, hace cerca de 20 años atrás. Y luego, ya como por unos 10 años coordinando los proyectos de traducción a lenguas indígenas, mayormente en formatos escritos y orales también en nuestro país. Y pues también coordino el servicio a las iglesias, así que viajamos por todo el país, visitando varios hermanos en los diferentes sectores de nuestra bella Guatemala. Qué bonito, yo creo que no hay rincón que no haya tenido la presencia de Mario de Guatemala, porque conoce muchos espacios de nuestro bello país y qué lindo el poder trabajar para poder llevar al final la palabra del Señor a tantos. Y creo que sin querer queriendo, eso solo Dios. Que justo el tema que vamos a hablar es el poder de la palabra de Dios escrita, que nosotros podemos tener, y pues en muchos países en diferentes idiomas podemos tener ese libro de pasta negra, de pasta azul, ahora de colores, de flores y todo, pero podemos abrir ese libro y eso contiene la palabra del Señor. Y justamente pues tú trabajando en esas traducciones a diferentes comunidades que probablemente hasta hace poco han recibido un libro de la Biblia en su idioma de manera escrita o la Biblia completa. ¿Cuál crees que es el impacto o al final por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué llevar la Biblia escrita a tantos lugares? Bueno, pues muy buena pregunta. Pero creo que esto debemos llevarlo a la historia, ¿verdad? Tal vez no tanto hablar en este momento de la traducción escrita a lenguas indígenas, sino cómo inicia el que la palabra de Dios sea escrita. Y hay un evento en la Biblia que es muy importante, pues muy conocida también, ¿verdad? Pero creo que el énfasis relacionado a la palabra no se ha dado mucho. Es el evento del Monte Sinaí. Sí, la mayoría desde niños aprendemos esto en la iglesia, en la escuela dominical. Pues este evento del Monte Sinaí es muy importante porque cuando analizamos y enfocamos sobre el texto, es aquí donde por primera vez se habla de escribir la palabra de Dios. Es decir, desde la creación en adelante, como ya se mencionó, pues se ha oído la voz de Dios, por la voz de Dios muchas cosas, pero aquí en el Sinaí es donde Dios mismo escribe su palabra, ¿verdad? En las tablas de piedra que se lo entrega a Moisés. Y pues esto marca prácticamente, como decimos, un antes y un después, ¿verdad? De aquella palabra que solo se oía y que algunas personas de manera particular tenían esa relación con Dios, ahora queda escrita.
Y ahora esa palabra escrita es para un pueblo, para el pueblo escogido de Dios. Entonces, creo que tu pregunta es ¿por qué es importante hacerlo? Mi propia respuesta tal vez a eso, una respuesta muy personal, es porque Dios quería que esa palabra que Él había hablado ahora quedara escrita, quedara grabada, sí, para que ahora cualquier persona en cualquier tiempo pueda seguir recibiendo esa misma palabra que Dios quería que cada persona pues escuchara de Él. Claro, claro. Y ahí sí que existe la frase, no está escrito en piedra, pero Dios mismo, o sea, su palabra que es firme, que es fiel desde ayer, hoy y por siempre, fue tallada en piedra para compartirlo, claro, con otros. Y justo lo que decías, perdurarla, por cuánto tiempo más. Una vez yo escuchaba y me gustó mucho que un libro cualquiera, ¿cuántos libros no han quedado en el librero, en bodegas? En el olvido. En el olvido, sí, sí. No pegó muy bien el tema, no sé. Y quedaron. Pero ¿cuántos miles, no sé, de años han pasado desde que cada libro, pues inspirado por Dios, fue escrito? Y hoy en día están. Eso no puede ser por algo humano, sino que solamente Dios es el que puede perdurar. Es esa palabra tan linda que confronta, que anima, que revive, que alienta, sí. Sí, justamente a su pueblo también le daba dirección, porque cuando fueron escritos los mandamientos y todo, algunos dicen nombre solo para decirles qué hacer, qué no hacer y ponerles cargas. Pero en todos esos mandamientos, pienso yo, el Señor daba su bendición, porque al seguir sus pasos, al seguir lo que Él decía, era prosperado su pueblo, eran dichosos también el poder conocerla, creo yo también. Claro que sí, porque sí, lo que tú mencionas, ¿por qué Dios la dejó? Pues realmente el propósito de Dios es para guía, para orientación al pueblo. Y pues es muy importante tomar en cuenta de que ahora que quede esta palabra escrita, quede escrita en un idioma humano. Sí, es decir, al alcance de las personas en su idioma. Y esa iniciativa de Dios, si podemos decir iniciativa de Dios, ¿verdad? Que comienza allí en el Sinaí, pues ahora ha venido y no solo es a un idioma, sino que a varios idiomas. Y la razón por la que a varios idiomas es porque cada grupo, cada etnia tiene su propia lengua y no hay como recibir la palabra de Dios en el idioma del corazón de cada persona. Claro. Entonces, la guía la necesitamos todos, pero una mejor, o mientras más comprendemos las instrucciones, más se podrían cumplir al pie de la letra esas instrucciones, pero solo hay una comprensión más profunda si es en el idioma de cada uno. Sí. Total, sí. Uno puede ser que sí, que me la llevo bilingüe, trilingüe, políglota, que sabe muchos, pero no hay nada como ese en el que uno creció, aprendió, conoció muchas cosas. Ese es el idioma. Y Dios, que es tan bueno, habla todos los idiomas, creo yo, ¿no? Y me encanta ver ese versículo que la verdad no me lo sé mucho, no soy buena con la memoria, pero hay una parte de la Biblia que sí menciona de que a través de toda su creación Dios muestra su poder, que no hay excusa alguna. Entonces, Dios no es como, es que a mí no me habla, pero siento yo que es, o sea, uno cierra sus oídos y obviamente no va a escuchar nada, pero si uno está atento, sensible y pidiéndole al Señor también que Él hable a través de su espíritu, Él está dispuesto a hablar, a abrazar, a disponer esa palabra que en su momento fue solo oral, creo yo, ¿verdad? En su inicio se transmitía solamente por generación tras generación así. Ahora es tan recurrente aquí en Guatemala de que te regalo una Biblia para que tú cuando quieras, Dios está dispuesto a hablarte a través de su escritura, ¿no? Y tan lindo Dios que justo decías, su iniciativa, porque solo de dejarnos la escrita, y hasta en su momento esa palabra escrita se volvió carne. Claro, Jesús.
Claro, no, y si analizamos un poco el proceso de esto escrito, es bien interesante, porque pues hemos mencionado que la primera vez que se menciona es en piedra, en las tablas de piedra, pero luego a través del tiempo también la creatividad humana, obviamente permitido por Dios también, entonces comienzan a cambiar los formatos. Entonces de esa escritura en piedra pasa a escritura en papiros, en pergaminos, ¿verdad? Va de acuerdo a la época en la que va pasando, pero también esa palabra, ese pacto que Dios establece, pacto escrito que establece con su pueblo, a través del tiempo pues fue necesario que Dios mismo llamara o escogiera, nombrara a ciertas personas en la historia para poder enfatizar la necesidad de practicar esa palabra. Sí. Pues en la Biblia los conocemos como profetas. ¿Verdad? Hay muchos profetas en todo el Antiguo Testamento que llegan con la palabra en mano, sí, ¿verdad? A confrontar al pueblo, a decirle al pueblo, a pedirle al pueblo esa necesidad de cumplir los mandamientos del Señor, porque para eso fueron dejados, ¿verdad? Para guiarnos en nuestra vida. Entonces, los profetas también dejaron escrito mucho de lo que el Señor les reveló. Claro. Y otra cosa que a mí me sorprende, antes de que llegara esa palabra encarnada, como ya lo mencionamos, es ese hecho de que no solamente Dios utilizó la palabra escrita para guiar al pueblo, utilizando profetas, sino que también utilizó diferentes formas de transmitirlo. Porque en la Biblia hay poesía, sí, hay sabiduría, hay discursos. Entonces hay una variedad también de formas en que se presenta como recursos que usaron esos profetas para que la palabra del Señor llegue, sea de manera poética o a manera de discurso mucho más directo a la gente, ¿verdad? Pero llega la palabra. Entonces, con esto que estamos hablando, como que Dios está acercando a la gente de su palabra hasta que esto sea encarnado. Wow, sí. Un plan, híjole, grandísimo. Perfecto. Sí, perfecto. No hay otra palabra. Sí, porque si fuera mente humano, bueno, así, o sea, y ya. Pero Dios todo lo llevaba paso a paso para ir atrayendo a su pueblo también. ¿Y cuánto esperaban la gente, los profetas, también cuando llegaban de visita a diferentes ciudades y todo, para escuchar? Bueno, en ciertas ciudades, otras también eran bien recibidas. No en todas. En otras querían que no apareciera el profeta. Ni el profeta quería llegar a visitar. Pero en cada una de ellas, Dios llevaba corrección, llevaba esperanza, llevaba amor, y sin distinción alguna. Eso también siento que es maravilloso. Y entre todas las formas, lo que mencionabas, poesía, historia y tantas cosas, siento que Dios también, que nos conoce, también dijo, bueno, si solo les cuento a través de los relatos históricos, este grupo no, también puedo expresarlo a través de la poesía. Y otros, bueno, no, pero también puede ser a través de la profecía. Y Dios, justamente dijiste, tan creativo, tan maravilloso, nos permitió conocerlo. Así también, a través de todos los escritos que vemos ahora comprendidos en una Biblia completa. Y hasta en ese orden, desde el Antiguo Testamento, iniciar el Nuevo Testamento con lo más maravilloso que pudo haber venido aquí a la tierra, que era Jesús. Esa palabra encarnada que desde un inicio estaba, y desde un inicio también Dios sabía su plan perfecto, que Él sabía fecha, lugar, todo, quiénes iban a estar, para que Jesús llegara. Ese bebé maravilloso. Sí, porque Jesús es la palabra encarnada, ¿verdad? Dice uno de los evangelios, Juan, que en el principio ya estaba la palabra. Pero más adelante, continuando siempre la línea de Juan, dice, y esa palabra que estaba en el principio se hizo carne, es decir, se hizo humano y habitó entre nosotros. Otro autor de una de las cartas del Nuevo Testamento, bueno, inspirado por Dios, en otras palabras, Dios nos da ese resumen de lo que estamos hablando, porque dice, por mucho tiempo, dice, Dios nos habló
por medio de sus profetas, pero ahora nos habla a través de Jesucristo. Esa es la palabra encarnada. Sí. Él ya está entre nosotros, es la misma palabra que Dios nos deja, pero ahora no a una distancia, ¿verdad? Sino que ahora como ser humano. Estaba aquí. Claro, sí. Claro. Sí, es que eso es impresionante. Y no podíamos llegar allá, Él vino. Uh-huh. O sea, todo Dios ha sido tan bueno y tan compasivo con nosotros. O sea, Él vino, Él se acercó, Él lo escribió, Él nos buscó y con Jesús es ya date cuenta de que sí, o sea, Dios está al control de todo, está al pendiente y qué dicha eso de escuchar los relatos de Jesús. Yo me imagino gente de todos lados, grandes, pequeños, hasta Jesús se acercó a los niños y decía, no los alejen. O sea, Jesús lleno de amor, fue tan compasivo con todos nosotros, creo que... No, y algo tal vez que vale la pena hablar de Jesús también, es que desde un principio atrajo a multitudes, sus milagros, sus enseñanzas, sus historias, pero es bien interesante que Dios en medio de esto tenía no solamente ese propósito de que veamos a un Jesús ahí llamando la atención, contándonos historias atractivas y todo eso, sino que lo que Dios en su plan quiere es que esa misma palabra que Él dio, esa misma palabra no sea algo externo al ser humano, sino que sea parte del ser humano. Es decir, que esa palabra encarnada ahora, que se encarna precisamente para poder vencer el mal, y entonces ya con esa victoria, con el Cristo resucitado, entonces esa palabra puede ser parte de nosotros al permitir que esa palabra encarnada no solo sea una compañía, sino que sea parte integral nuestro, estando en nuestros corazones también. Pues creo que eso es parte fundamental y muy importante en el hecho de hablar de que Dios pasa de la palabra hablada a la escrita, ahora a la palabra encarnada en Cristo Jesús, que puede encarnarse en cada uno de nosotros cuando le abrimos el corazón. Ay, qué bonito. Sí, wow, sí, totalmente. Es decir, que a cada uno Dios le habla de maneras tan maravillosas a través de su palabra. Y Jesús dijo tanto de parte de Dios, ¿no? Y siendo 100% humano y 100% Dios. Pero yo también es algo muy importante de reconocer que yo como lo veía, y también pues quiero saber tu parecer, de que 100% humano porque nos comprende, y también se necesitaba un sacrificio humano tomar nuestro lugar. El chivo expiatorio, que también le llaman, que así lo conocía también, pero también 100% Dios, que Él resucitó, y a través de ese poder no es solo ya se pagó lo que se tenía que hacer y ya, Él resucitó para ahora, ok, ya no debes, y ahora hasta ganas con la salvación que tienes en Cristo Jesús. ¿Qué piensas a él? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando vemos la palabra escrita, ahí hay dos cosas que, bueno, son muchas, pero quiero enfatizar en dos que habla de Dios. Y es que la palabra escrita nos presenta a un Dios justo. ¿Ya? Un Dios justo. Y cuando nos presenta a ese Dios justo, dice que Él no pasa por alto ningún solo pecado. Sí. Y que la paga de ese pecado es la muerte. Así de fácil. Sí, así de fácil. Entonces, sí. Pero interesantemente, esta misma palabra escrita que nos presenta al Dios justo, nos presenta un Dios de amor. Sí. Entonces, ahí hay en cierta medida, en mi forma de pensar, un dilema. Porque como amor, Él no quisiera que nadie sufriera. Claro. Pero como justo, y por la condición pecadora del ser humano, tiene que castigarlo. Entonces Dios
bueno, yo sé que no es problema para él, pero lo presento así. Dios ahora se encuentra ante un problema. Como justo tiene que castigar. Como amor no debería castigar. Entonces, ¿cómo soluciona este problema? Lo soluciona por la palabra encarnada, ¿verdad? Entonces, encarna 100% humano y Pablo, que escribe parte del Nuevo Testamento también, dice que él se humilló siendo el mismo Dios que se humilló, se rebajó, tomando la forma de un ser humano, con las mismas experiencias, con las mismas luchas, y de ahí el hecho que te dices, nos comprende. O sea, por eso, porque ha pasado por toda la experiencia humana, pero no queda ahí, sino que Él viene, se humana, pero el propósito de esa humanidad es para poder morir en la cruz. Entonces, vea, que entonces su muerte en la cruz cumple o confirma de que Dios es justo y que no deja por inocente al culpable. Claro. La paga del pecado es muerte, muere la palabra encarnada. Y por esa muerte de la palabra encarnada, entonces también Dios puede mostrar su amor, porque entonces ahora ya puede decir, si tú recibes a la palabra encarnada, ahora resucitada, pues tienes vida eterna. Entonces ese problema de entre amor y justicia se resuelve en la persona de Jesucristo, que es la palabra encarnada. Wow, sí, es que solo Jesús puede haber solo hecho Jesús. todo eso. No, y de nuevo aludiendo a Pablo, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sí. ¿Por qué solo uno? Es el único que se encarnó, es el único que murió como pago por el castigo del pecado y obviamente pues es el único Salvador para todos nosotros. Ay, no, qué bonito. Justamente en el episodio anterior mencionaban, Dios era el único que tenía todo lo necesario para hacer eso. Él mismo. Claro. Él mismo era todo lo que se necesitaba para lograr hacer eso. Y en su amor fue que dijo, ok, yo lo tengo y lo doy. Sí, wow, no, me encantó. Podríamos seguir aquí platicando un montón de tiempo y me encantaría. Y para todos los que nos están viendo y escuchando y dicen, quiero poder leer un poquito más, poder hacer anotaciones, no sé, pueden hacerlo, comenten en el video, pero asimismo les compartimos que estamos basándonos en la porción bíblica que realizamos en Sociedad Bíblica de Guatemala, el poder de la palabra. Hicimos una versión infantil y una versión para adultos, que es para estudiar un poquito más, leer un poquito más, y al final nuestro deseo es de que todos puedan ser impactados por el poder de la palabra del Señor. Este material está de acceso gratuito para todos ustedes, pueden descargarlo de manera digital, es decir, que no hay barreras de que no estoy muy lejos y no pueda traerlo. Descárguenlo fácilmente a través de unos 2 clics más o menos para poder realizarlo. En los comentarios pueden encontrar el link de acceso y sin pena compártalo, mándelo, léalo, pónganos sus comentarios para que juntos podamos seguir creciendo en la palabra del Señor. Y hasta aquí, Mario, creo que lo vamos a tener que dejar, lo vamos a dejar pendiente para parte 2. Muy bien, sí, estoy de acuerdo, pero también quisiera aprovechar para animar a que con esta porción infantil, ¿verdad? Con esta porción de niños, pues animarlos. Tenemos que enseñar a nuestros niños a amar la palabra. Claro. Y qué bien que enseñándoles de esta manera sistemática. Sí. La palabra hablada, escrita, ahora encarnada, y pues tiene mucho más contenido. Sí. Que será de mucha utilidad para nuestros niños en las iglesias, en cualquier lugar donde se encuentra, como ya lo dijiste, Liz. Sí, Dios habla a grandes y a pequeños. Claro. No limitemos la palabra de Dios. No, hombre, tú todavía no estás muy chiquito, no la vas a cachar. Dios a veces, bueno, los niños están más sensibles a veces a la palabra del Señor que nosotros los adultos, entre tanta cosa que tenemos que hacer. Pero no, estudiemos, dediquemos del tiempo a la palabra del Señor, recursos infantiles, recursos para adultos, ya saben en los comentarios, y esperamos pues poder conectarnos nuevamente, primero a la fuente de vida, que es Jesús y la Biblia, y asimismo en Contextos, podcast para seguir estudiando de la palabra juntos. Muchas gracias, Mario. Con mucho gusto. Corta. ¿Qué? Hay que cortarlo.